Se escucha un sonido. En este momento estamos conectándonos. Vamos a esperar un ratito ya estamos en vivo, vamos a esperar un ratito hasta que se conecten más personas. Bueno, saludamos a nuestros amigos y nuestras amigas que en este momento se están conectando. A Luisa Pita desde Guayaquil. ¿Qué tema, por favor, van a conducir el día de hoy? Ya te informamos. Saludos a los compañeros, a Lenin Bravo, que nos está mirando en este momento desde Nueva York, a Ronald Pesantes, muy clara su información. Bueno, vamos el día de hoy a trabajar en esta charla. El día de hoy vamos a conversar con un docente de la Universidad Central del Ecuador con una trayectoria muy importante. Es el doctor PhD Carlos Jiménez y vamos a tratar el tema cómo mantener la calma y qué hacer durante el encierro en tiempos de crisis. Queremos pedirles en este momento que nos avisen si está bien el audio. Si está bien el audio, les queremos pedir que nos avisen en este momento. Vamos a esperar unos minutitos para poder iniciar. Ya está con nosotros el doctor Carlos Jiménez, experto en el tema que vamos a conversar el día de hoy. Queremos invitarles a que le den un me gusta y adicionalmente puedan compartir en sus páginas. Eso es muy importante. Vamos a esperar, como les he dicho, unos minutitos que se sigan conectando nuestros amigos y nuestras amigas desde distintos lados de nuestra ciudad, de la ciudad de Quito. Eduardo Bermeo, saludos desde Unidad Popular de Esmeraldas. También les saludamos muy afectuosamente. Esperamos unos minutitos. Por favor, ayúdennos a compartir en sus páginas de Facebook este conversatorio muy interesante que tendremos con el doctor Carlos Jiménez. Pao Llaverito dice, te escuchamos muy bien, estábamos probando el audio, Carlos, entonces ya nos avisan que en este momento está bien el audio. Vamos a esperar unos minutitos para poder iniciar. Ya estamos con el doctor Carlos Jiménez en este espacio. Nos dicen que ya podemos empezar, que están conectados el número suficiente de personas en este momento. Entonces,
como les había dicho, vamos a dar inicio. Ahora sí, ya que están conectados, vamos a dar inicio. Carlos, quiero agradecerte muchísimo por aceptar participar en este espacio. Creo que los ciudadanos tenemos la responsabilidad desde distintos ámbitos en este momento tan difícil que estamos atravesando, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo con esta pandemia, desde distintos ámbitos poderle contribuir a la ciudadanía. Y yo digo, en tu caso, que mejor como experto en temas de psicología, en manejos de crisis, en encierros, como docente universitario, y seguramente existirán muchas preguntas de nuestros amigos y de nuestras amigas. Les decía que el día de hoy vamos a tratar el tema cómo mantener la calma y qué hacer durante el encierro en tiempos de crisis. Nuestro facilitador, nuestro amigo con el que vamos a conversar es el doctor Carlos Jiménez. Él es PhD, es docente de la Universidad Central del Ecuador y con una experiencia vasta en estos temas. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, la metodología en este espacio es que tú puedas hacer una introducción de 20 minutos y posteriormente damos respuesta a las preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas que están conectados en las redes sociales. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Natasha por la invitación y bien, buenas tardes a todos quienes nos están observando y nos están escuchando. Bueno, yo empezaría diciendo, creo que en este momento nadie es experto, sobre todo en el tema que estamos atravesando. Más bien las experiencias que hemos vivido sobre catástrofes, sobre situaciones que ha atravesado la humanidad nos ha dado algunas pautas. El tema del coronavirus, el tema de la pandemia ha sido un espacio realmente importante en el cual estamos aprendiendo. Y ese aprendizaje y ese compartir experiencias nos va a llevar a tener un estilo y una calidad de vida mayor a la que podamos estar llevando. Sabemos que toda situación nueva, toda situación amenazante, toda situación que genere cambios y que genere la problemática que está incidiendo en este momento, va a incidir también en generando en las personas niveles altos de ansiedad. Y por ende, la ansiedad se constituye en un factor estresante importante que afecta la calidad de vida de las personas desde todos los ámbitos, desde el ámbito laboral, desde el ámbito profesional, desde el ámbito familiar, conyugal, desde el ámbito de la salud física y de la salud psicológica, porque se altera la dinámica, se alteran las rutinas, se altera muchos aspectos que rodean la vida del ser humano. Y al ser en sociedad o al vivir en sociedad, el romper ese nexo y ese contacto social va a incidir notablemente en nuestro desenvolvimiento, en nuestro desempeño y en nuestra estabilidad. Yo quisiera enfocar este primer análisis desde tres ámbitos importantes. Uno, ¿cuál es la sintomatología más frecuente o los síntomas más frecuentes o las problemáticas más frecuentes que las personas atraviesan o se generan en ellas? Segundo, ¿qué tipos de pensamientos son los más comunes durante estos periodos de encierro, periodos de crisis? Y tercero, abordaremos ya las estrategias y algunas recomendaciones que nos permitan sobrellevar, porque de acuerdo a las proyecciones, pues tenemos que estar algunas semanas todavía en encierro. No sabemos, no hay una predicción exacta acerca de el tiempo en que podamos estar dentro de nuestros hogares, que es la mejor acción y la mejor decisión que podamos tomar. Y es mejor prepararnos psicológica, mental y familiarmente para enfrentar un periodo de encierro que puede ser mucho más allá de lo que nosotros estamos escuchando o de lo que nosotros estamos preveyendo. En este sentido, empiezo abordando más bien aquellos síntomas comunes que se presentan en las personas que vivimos estas condiciones. Una de ellas fundamentalmente es el miedo. El miedo a perder la salud, el miedo a perder nuestro trabajo, el miedo a perder un sinnúmero de cosas que teníamos planificadas y que teníamos planteadas. Y obviamente ese miedo se traduce en actitudes que se proyectan hacia nuestros hijos, hacia nuestras familias, porque tememos en contagiarnos nosotros y de pronto afectar nuestra integridad física y hasta morirnos. En otros ámbitos tememos en transmitirles o hacerles daño a algún miembro de la familia si estamos contagiados.
Y todos estos elementos generan factores de estrés y de ansiedad que generan desarreglos fisiológicos, que generan desarreglos físicos, que afectan notablemente a la calidad de vida nuestra. Por ende, es necesario, frente a esta situación, entender la realidad tal cual es, no sobredimensionarla. Ya veremos cuáles son las preguntas y qué acciones a nivel cognitivo empezar a generarse y qué procesos también a nivel cognitivo es importante señalar. Por lo tanto, este es un elemento importante que hay que considerarlo y hay que estar consciente de ello. O sea, ninguna persona puede ser autosuficiente o creer que no, que esta situación no atemoriza, que esta situación no nos afecta. Más bien, el sentir miedo, el aceptar el miedo y el procesar el miedo es una buena alternativa frente a una pandemia que estamos viviendo. El otro elemento también que puede presentarse es la frustración. ¿Por qué nos sentimos frustrados? ¿Sí? Porque nos sentimos impotentes ante una situación como esta. No sabemos qué hacer. Muchas de las ocasiones con tanta desinformación, porque es otra de las cosas que yo recomendaré más adelante, con tanta información que llega, a veces no tan real, no tan clara, no tan verídica, pues nosotros nos encontramos impotentes, no sabemos en muchas ocasiones cómo protegernos bien a nosotros mismos, cómo garantizar y proteger la salud de nuestros hijos, y eso genera también o incrementa los niveles de ansiedad, porque uno se encuentra en la disyuntiva, quisiera salir a seguir realizando mis actividades comunes, pero no lo puedo hacer por la cantidad de restricciones y por evitar el tipo de contagios, y esa situación genera mayor nivel de estrés. El otro elemento también importante es el enojo. Nosotros habitualmente debemos saber que en situaciones de encierro y en condiciones en las que nos encontramos, se afectan nuestras emociones. Fundamentalmente hay enojo porque nos sentimos impotencia. Muchas de las ocasiones creemos y pensamos que el gobierno no está haciendo lo suficiente, que las instancias respectivas no hacen lo necesario para precautelar la salud de los habitantes. Y por otro lado, nos sentimos también molestos por las actitudes, sobre todo aquellos que respetamos la normativa y que comprendemos que permanecer en casa es salvaguardar la vida nuestra y la de nuestra familia, ver cómo otras personas que no asumen conscientemente la condición o la situación que está pasando el país, que está pasando el mundo, salen sin protección y ponen en riesgo a otros. Entonces eso nos molesta y nos enoja. De tal conflictos, ni en discusiones, ni en problemas con las demás personas. Si eso está ocurriendo, mejor ir a las instancias legales, hacer llamadas para que se controle mejor y tratar de manejar de alguna manera esta situación. Asociado a la parte de enojo está también que condiciones de encierro, de incertidumbre como las que vivimos, incrementan los niveles de agresividad en las personas. Y eso es uno de los problemas que no está siendo visibilizado en este momento. Recuerdo, y si revisamos un poco las estadísticas y las noticias, el Ecuador tiene un alto porcentaje de personas que han muerto por situaciones de femicidio. Y obviamente en las condiciones actuales en las que las parejas se ven abocadas a permanecer por más tiempo porque se rompe la rutina, se rompe esa rutina a la que estábamos acostumbrados, se rompen algunos patrones de convivencia y de relación. Y el permanecer casi las 24 horas juntos incrementa a veces el número de discusiones, el número de peleas y el número de agresiones. No se han determinado aún la cantidad o las cifras reales de personas que han denunciado durante este periodo de encierro ya agresión física por parte de sus parejas, porque la convivencia realmente en estos momentos se vuelve compleja, de tal manera que hay que evitar sobremanera situaciones de agresividad o de maltrato o de irrespeto hacia la otra persona, porque esta situación se presta para generar niveles de agresividad. El otro aspecto también es esa ambivalencia que a veces se presenta en los seres humanos.
Unas personas lo toman con mucho optimismo, ya saldremos de esta situación, ya saldremos de esta crisis, esto no va a durar mucho, pero al poco tiempo de ello, al escuchar cantidad de noticias, caemos en el otro estado. Esto parece que va a estar catastrófico, esto va a ser terrible, esto no va a poder ser superado, la humanidad se está muriendo y situaciones como estas que agravan aún más la condición y el estado de salud de las personas. Por otro lado, también es la desorganización que existe dentro de la casa, dentro de la familia, porque no hemos tenido planificado qué hacer, en qué emplear nuestro tiempo, a qué dedicarnos. Se han suspendido algunos proyectos que en sociedad los hacemos, el interrumpir la rutina y el proceso de ir al trabajo, de hacer nuestras actividades cotidianas, también hace que en casa existe ese proceso de desorganización. No sabemos cómo empezar, qué hacer, por dónde empezar, qué empezar. Intentamos hacer cosas en ocasiones de aquellas que han quedado pendientes, pero nos dejamos envolver por toda la situación y dejamos a medias, empezamos una cosa y terminamos haciendo otra. Ese es otro de los problemas que están viviendo las familias y que es necesario corregirlos. De igual manera, el otro aspecto también importante es, y que hay que concientizarlo y hay que identificarlo, sobre esa base sensibilizar, es que va a generar el aislamiento, el encierro, aburrimiento, porque no estaban previstas este tipo de situaciones y por ende no tenemos tampoco previstas actividades que nos permitan divertirnos, que nos permitan pasar el día y las 24 horas del día haciendo cosas interesantes. Hay que aceptar que hay momentos en que vamos a estar aburridos porque si bien es cierto, muchas de las opciones nos pasamos viendo televisión casi todo el día o en las redes sociales, pero eso también tiene un efecto negativo a futuro. De tal manera que es importante, ya en las recomendaciones lo mencionaré, establecer algunos planes y algunas agendas para establecer horarios de todas las actividades, sin que esto constituya una camisa de fuerza, pero es importante hacer agendas y horarios que nos permitan organizar nuestro tiempo en casa. Y asumir una actitud más bien proactiva, una actitud resiliente ante las situaciones que estamos viviendo. Pero también se van a generar situaciones de tristeza. Es común que las personas sientan tristeza, sientan depresión, sientan melancolía, vean un futuro no tan optimista, sean un poco pesimistas. Es normal que este tipo de manifestaciones se presenten. Lo importante es saberlas reconocer y saberlas manejar, saberlas aceptar, porque surgen preguntas, por ejemplo, me gustaría salir, me gustaría irme a divertir, me gustaría ir al cine. Y ese evento de no confrontar ni enfrentar la tristeza ha motivado a que muchas personas sientan que estas son vacaciones y que es más bien un momento para salir, para irse a algún lugar, para pasearse o para divertirse. Pero no entendemos la gravedad de la situación y por ende hay que tomar algunas medidas al respecto. Y otro de los síntomas que de acuerdo a los estudios que se han hecho es el que también predomina son los sentimientos de soledad. Soledad porque en muchas de las ocasiones no sabemos las consecuencias de lo que va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir, no tenemos un dato cierto de hasta qué tiempo vamos a estar en encierro, hasta qué tiempo va a haber las restricciones, en qué momento va a haber una cura o una vacuna que permita controlar la pandemia que estamos viviendo. Y esas situaciones de desasosiego, esas situaciones de incertidumbre, generan también sentimientos de soledad, más aún cuando cada uno de los miembros de la familia en muchas ocasiones no establece espacios de comunicación, no conversa sobre los procesos que se vive, no se conversa sobre los sentimientos que cada uno tiene, cada uno se aísla en su mundo tratando de aprovechar el tiempo a su manera y eso ahonda los sentimientos de soledad. De tal manera que estos son los síntomas más característicos en las personas que vivimos bajo estas condiciones. ¿Y qué pensamientos surgen? Por un lado, muchas de las ocasiones las personas creen o piensan que no va a pasar nada, que esto es un cuento, que en muchas ocasiones nos atrevemos a decir que hasta son manejos de orden político,
la condición que estamos viviendo y una serie de lucubraciones que en muchas ocasiones nos llevan a asumir conductas irresponsables y de riesgo, porque decimos, esto es una exageración, lo que quieren es mantenerlos encerrados en casa, y estos pensamientos de este falso optimismo, esta falsa idea de que no nos va a pasar nada, nos puede llevar a cometer gravísimos errores y a poner en riesgo también a nuestra familia. O por el otro lado, el otro extremo también de los pensamientos es que todo lo vemos catastrófico, que ya la humanidad va a desaparecer, que el planeta va a entrar en una catástrofe impresionante, que nosotros no vamos a poder sobrevivir frente a esta crisis, que nos vamos a morir. Y situaciones como estas son los pensamientos que yo vería bipolares, que es lo que más caracterizan a las personas y que ahondan los síntomas que nosotros estamos manifestando. Bajo esta situación, la primera recomendación diría es que asumamos las cosas desde una realidad objetiva. Tenemos un problema, tenemos una condición que es difícil, estamos frente a una situación de salud que es grave. Ahora bien, ¿qué papel vamos a hacer frente a esto? Nos ponemos en el plano de echarnos a morir, nos ponemos en el plano de ver todas las cosas pesimista o negativamente, o empezamos a asumir un pensamiento mucho más positivo. Empezamos a ver esto como una oportunidad, porque ser resiliente es aprovechar las circunstancias negativas como espacios de aprendizaje. Podemos estar en 3 niveles, o las personas pueden tomar decisiones de estar en 3 niveles. En el nivel 1 del miedo, del pánico, del temor, del terror, que no nos conduce más que a depresión y a afectar más nuestro nivel y estado de salud. Estamos en el nivel de aprendizaje, porque esto nos da enseñanzas y nos da posibilidad de aprender, y esa es la capacidad de aprender de estas situaciones difíciles, de estas condiciones, porque si vemos aspectos negativos en todo el momento, pues lógicamente estaremos en el nivel o en el espacio del miedo. Pero si vemos en el proceso de aprendizaje, empezaremos a buscar cosas interesantes, cosas creativas, muchas veces de las condiciones catastróficas y de las condiciones adversas salen proyectos y salen situaciones muy enriquecedoras que contribuyen no solo a la persona, sino a las familias y a la sociedad. Veamos qué somos capaces de hacer proactiva y creativamente frente a esta condición. Y también podemos asumir una actitud de desarrollo, que no solo pensamos en potenciarnos nosotros, en potenciar nuestra familia, porque ese es otro estado y esto es otro nivel importante, sí, pero el del desarrollo, de qué manera también podemos contribuir a mejorar la condición de los otros y de qué manera podemos contribuir a hacer una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad con mejor calidad de vida. Entonces, cualquiera de estos niveles podemos optarlos. Sin embargo, los niveles en los cuales considero a los que deberíamos apuntar son los 2. No el del miedo, dejar de lado el nivel del miedo y entrar al lado del nivel del aprendizaje y al plano del nivel del desarrollo. Y esto implica seguir algunas recomendaciones. Si bien es cierto que la condición de confinamiento, he dicho, afecta a nivel psicológico, pero tomando algunas medidas y algunas acciones podemos lograr hacer nuestra vida mucho más agradable. Primero, siempre hay que mantenerse activo. Echarse a la cama, tirarse al abandono, refugiarse en un sitio, no contribuye absolutamente en nada. Sabemos que la actividad, estar haciendo alguna actividad física, como alguna actividad intelectual, contribuye en gran medida a fortalecer inclusive nuestro sistema inmunológico. El ejercicio, nosotros tranquilamente, ya que estamos hoy conectados al Internet, podemos ingresar a páginas donde nos establezcan rutinas de ejercicios de 15 a 20 minutos diario. La actividad física no solo fortalece algunos elementos de orden psicológico, también otros elementos de orden del sistema inmunológico. El otro aspecto también es hacer un acuerdo de paz. Yo lo llamo así, es decir, reunir a todos los miembros de la familia y conversar con todos ellos sobre de qué manera en nuestra familia, en nuestra casa, podemos hacer el ambiente mucho más agradable.
Y uno de los ejercicios importantes es la hora del almuerzo o destinar una hora en la tarde para empezar a comentar y a preguntar sobre lo que cada uno de los miembros de la familia siente. Si hay niños dentro de casa, es importante contextualizarle la realidad al niño de lo que vivimos, no disfrazarla. Pero cuando yo digo contextualizar, no significa decirle la condición de forma catastrófica y demasiado dura. En un lenguaje de niño, hacerle conocer que estamos ante una situación de salud importante. Los niños pueden entender que hay un virus que está en el ambiente, hay que tener cuidado, lavarse las manos, lavar los utensilios, tener arreglada la casa. Y en esos pactos y compromisos y acuerdos de paz, pues obviamente poner qué puede aportar cada uno de los miembros, porque todos somos diversos, pero también tenemos potencialidades que otros no los tienen. De pronto, mamá es buena para hacer una cosa, papá es bueno para hacer otra, el hermano es bueno para hacer esto, para hacer este otro. Entonces vamos a aprovechar esas fortalezas y esas potencialidades. A su vez, vamos a tratar de eliminar aquellas debilidades que podemos tener contribuyendo cada uno de nosotros o aportando cada uno. Y hacer el compromiso de que también si nos sentimos tristes, si nos sentimos preocupados, empezar a comentar a los miembros de la familia cómo nos sentimos para que cada uno de los miembros pueda contribuir a superar ese estado. El otro aspecto es mantener los horarios de sueño. Es importante, por favor, los ciclos de sueño, no alterarlos. Muchas de las personas han optado por permanecer todo el día viendo televisión y se quedan hasta altas horas de la noche. El no dormir no solo afecta a los procesos de aprendizaje si usted está leyendo, por ejemplo, y está queriendo consolidar una nueva información. También afecta al funcionamiento orgánico, fisiológico y al funcionamiento psicológico del ser humano. Por ende, lo ideal sería que se establezcan horarios para hacer actividades lúdicas o con la familia, otras actividades físicas, otras actividades que tengan que ver con el trabajo, con la lectura, con la generación de proyectos, otras actividades también de diversión que tienen que ver con juegos o ver la televisión, pero también hay que establecer, no hay que romper los horarios de sueño. Nosotros teníamos antes de esta crisis horarios establecidos para el sueño, pero ahora como, entre comillas, disponemos de todo el tiempo del mundo, pues hemos alterado ello y con eso alteramos también nuestros sistemas fisiológicos, incluidos la parte metabólica y la parte digestiva, porque hay algunas personas empiezan a tener desarreglos digestivos por falta de sueño, problemas de productividad a nivel cognitivo, también por problemas de sueño. Si ustedes supieran la enorme importancia que tiene el sueño para la calidad de vida y para la salud de los sujetos, entenderían que es lo que más debemos cuidar. El otro aspecto es evitar la sobreinformación. Hay muchas personas que han adoptado la costumbre y el hábito de pasarse viendo noticias de mañana, tarde, noche y la madrugada. Y obviamente esta información satura y a su vez ahonda más los problemas que anteriormente habíamos mencionado. Yo considero que es importante que las personas no vean televisión ni vean noticias al levantarse. Es una sugerencia. Yo sugeriría que más bien lo hagan a mediodía y en la noche antes de acostarse, que serían los últimos datos necesarios y los más pertinentes, porque si usted está con un pésimo ánimo y una condición psicológica deplorable, se levanta, apenas abre sus ojos, prende la televisión y encuentra que hay tantos miles de casos de pacientes contagiados, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Hay tantos fallecimientos, eso va a contribuir. Nosotros tenemos una capacidad de programar nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo programamos de acuerdo a nuestros pensamientos, de tal manera que cuando usted escucha noticias, está permitiendo que su cerebro también actúe en base de esa condición catastrófica. Por eso yo sí sugiero que no se deje bombardear. En algunas ocasiones, por ejemplo, si bien es cierto que el uso de las redes sociales es importante en este momento actual, ¿pero para qué? Para recopilar información que nos sirva para hacer nuestras actividades productivas y también para ponernos en contacto con los miembros de nuestra familia. Yo creo que las redes sociales lo que más deben ayudar es a estos espacios, por ejemplo, de compartir información, de compartir
de compartir experiencias y de ponerse en contacto con los familiares que están lejos o con los que no los podemos visitar. Pero muchas personas están todo el día en el celular recibiendo a veces desinformación, enviando también información y formas grupos que en vez de contribuir a mejorar el estado de ánimo y la condición psicológica de la persona, más bien le hunden, porque la mayoría de mensajes son catastróficos, la mayoría de mensajes dan una información inadecuada y en ocasiones yo recomiendo que esos grupos sean o eliminados o sean bloqueados y que solo se mantenga el contacto con aquellas personas que realmente van a enriquecer la parte afectiva, emocional y psicológica nuestra. Porque lo otro, definitivamente, por la cantidad de tiempo que tenemos en casa, se ha convertido casi en un vicio el estar en las redes sociales. Yo creo que es mejor hacer un trato dentro de familia, de dejar unas horas el celular, dejar unas horas la televisión y dedicarnos a actividades que enriquezcan más la comunicación. Ya, aunque no se vaya a salir de casa, es importante que cuando usted se levante en la mañana, se cambie de ropa. Porque el cerebro está programado a que cuando está con ropa de dormir, pues está de vacaciones, tiene relax, tiene que dedicarse a ver algunas cosas. Hay que dejar de desprogramar al cerebro y mantener esa rutina. Sabemos, cuando no vivimos estas circunstancias, ¿qué hacemos? Ya tenemos una rutina. Nos levantamos en la mañana, nos duchamos, nos cambiamos de ropa y salimos al trabajo. Solo es el fin de semana o en determinados momentos de vacaciones en los cuales de pronto nos quedamos en pijama o nos quedamos en casa. Y el cerebro ya entiende y procesa esa información. Por ende, mi recomendación, inclusive para ayudar a mejorar calidad de vida, es que todas las mañanas deje a un lado la pijama, se pegue un duchazo, se cambie de ropa y empiece como si haría una actividad productiva como la que habitualmente lo hace. Y así su cerebro está programado, inclusive si ya rompemos este aislamiento y tenemos que insertarnos, no va a ser tan difícil, ni siquiera para los niños, emprender o insertarse a las actividades que tenemos programadas. ¿Sí? Siempre hay que proponerse cada mañana aprender algo nuevo. Es decir, ¿qué quiero aprender el día de hoy? ¿Qué es lo nuevo que voy a hacer el día de hoy? Porque si yo estoy acostumbrado a hacer lo común, lo de todos los días, otra vez lo mismo, otra vez a ver televisión, otra vez a atender a los niños, otra vez a jugar, otra vez a cocinar, esto se me vuelve un caos. Y a su vez, el aburrimiento, el estrés y la angustia se incrementan. Pues digo, el día de hoy aprendí algo nuevo, es decir, aprendí cómo hacer un plato específico, yo que no acostumbro a cocinar. Ahora sí, voy a cocinar algo que me resulte interesante. Cambié la rutina, aprendí algo nuevo que me es útil en momentos también de crisis que pueden presentarse, que no pueden ser solo esto. El día de ayer leí un libro y voy a terminar de leer ese libro, pero para la próxima semana, hoy que empecé a estudiar literatura clásica, voy a estudiar una novela o voy a leer una novela de terror de pronto o de lo que sea, pero preferible algo que sea enriquecedor para la vida del ser humano. O sea, rodémonos de mensajes, de cosas realmente que nos motiven, que nos estimulen, que nos ayuden a salir, no de noticias. Por eso les decía, ¿qué nos dicen los noticieros? Si el noticiero es de 1 hora, los 50 minutos están dedicados a ver la catástrofe que vivimos. Con el estado psicológico en el que yo vivo, imagínense qué es lo que puede pasar psicológicamente. Y si eso lo escucho durante casi las 12 horas del día que permanezco despierto, ¿cómo termino? Inclusive, aunque respete mi horario de sueño, no voy a poder conciliar y mi sueño no va a ser de calidad. ¿Sí? Es importante y depende del lugar donde viva, donde habite, acceder a la naturaleza. Si usted tiene un patio atrás de su casa y de pronto tiene un jardín, dedíquese a sembrar plantas, dedíquese a limpiar el jardín, haga de pronto un vivero o haga un cultivo de alguna hortaliza, ya que le resulta difícil salir, esta es la oportunidad de hacer cosas, pero no pierda el contacto con la naturaleza. Eso no le estoy diciendo que salga de la casa, porque hay restricciones. Lo mejor que hace usted
para precautelar su vida y la salud de sus hijos es quedarse en casa. Pero si tiene interés de estar en contacto con la naturaleza, pues busque un espacio. Yo creo que tiene una terraza de pronto en un departamento en donde puede sembrar una maceta, pero no deja en contacto, tomando las precauciones del caso. El otro elemento también es alimentarse bien. Estos son espacios, yo creo que propicios para el incremento de peso. ¿Por qué? Porque como estamos en un encierro y no estamos en actividad, estamos casi todo el tiempo consumiendo carbohidratos y consumiendo golosinas para matar el tiempo. Yo he visto en ciertas ocasiones, en las pocas ocasiones en que he tenido que hacer compras, la mayoría de personas llevan cantidad de fundas de alimentos chatarras para pasarlo el tiempo viendo televisión o con los niños, etcétera. Y ante esa inactividad, ¿a qué se ven abocados? Y los problemas de salud van a verse agravados y posiblemente la condición de salud no afecte ni siquiera por el virus, sino se afecte por una pésima alimentación. Lo ideal es consumir alimentación nutritiva. Yo creo que una de las principales alimentaciones es el desayuno. Procure que el desayuno tenga proteínas, carbohidratos. Procure también que a mediodía, en la hora del almuerzo, también exista incidencia de una buena alimentación, y procure en las noches no consumir mucha comida. Es preferible menos comida en la noche porque durante el sueño es donde más problemas se producen. El otro aspecto es hidratarse. Todo el tiempo tiene que hidratarse y procurar que su familia esté hidratada. Es bueno aprovechar, ahora que tenemos una cantidad de posibilidad de tener hierbas aromáticas, tener un recipiente donde todos los miembros de la familia cada 3 horas se tomen por lo menos un medio vaso de agua o un vaso de agua. La hidratación del cuerpo en condiciones de encierro ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Como les decía también, desaparecer aquellas redes sociales que en ningún caso nos ayudan a mejorar. Más bien hay que abrir espacios y chats donde nos ofrezcan información que nos ayuden a sobrellevar esta situación. Hoy hay varias organizaciones, varios chats donde nos dan buenos consejos, adecuados consejos, y también hay que, en algunas ocasiones, si tenemos dificultades que entre familia y con estas recomendaciones que yo establezco no las pueden superar, es importante consultar con un profesional. Hoy hay algunos profesionales que a través de línea nos ofrecen apoyo emocional, apoyo psicológico importante, de tal manera que no está por demás que busquemos esta ayuda cuando no es posible para nosotros soportar esta situación de encierro, y esto está generando serios problemas en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Hay que ser considerado con uno mismo, hay que empezar a tratarse bien, hay que empezar a mimarse, hay que darse lo que se merece para poder dar a los demás miembros de la familia también lo que nos merecemos. Hay que hacer un firme propósito de dejar al lado el enojo, de dejar al lado el conflicto, de dejar a un lado el resentimiento, porque muchas de las ocasiones hay situaciones que antes del conflicto generaron conflictos entre la familia y entre la pareja, y que este es un espacio propicio para que se ahonden. Ahí hay que hacer un compromiso de dejar a un lado aquello y empezar a dar lo mejor de nosotros, y no solo a nosotros, sino a los demás. Si podemos ayudar también a más de nuestra familia, a los demás, por ejemplo, se hacen campañas de donación de víveres para las personas que más lo necesitan, pues hagámoslo, porque la gente se ha dedicado hoy a acaparar una serie de productos que ni siquiera los va a utilizar. Yo veía una persona que llevaba 20 paquetes de papel higiénico, no sé si durante todo el encierro los podrá utilizar todos. Y eso resta las posibilidades de que otras personas que sí en verdad lo necesitan, lo tengan. Entonces, seamos un poco más conscientes en ese sentido, ¿sí? Y procuremos apoyar también a más de a nosotros y a nuestra familia, a los demás. Cuando vivimos en espacios reducidos, porque no todos tienen
la posibilidad de tener espacios bastante amplios, es importante que se haga un esfuerzo bastante valioso para respetar esta cuarentena y buscar espacios en donde se pueda compartir juegos o compartir experiencias con la familia. Si están viviendo todavía ahí con los abuelitos, sería bueno que una tarde se reúnan para que los abuelitos comenten sobre sus anécdotas, cómo fue su niñez, qué situaciones también vivieron, que los padres tengan un acercamiento mayor a sus hijos. Este es un espacio cuando sabemos que estamos sanos y no tenemos la posibilidad de contagiar a nadie, de abrazar más, de decir más cuánto amamos a las personas que están cerca nuestro y que no les hemos dicho. Espacios de compartir en familia fundamentalmente y de quedarnos en casa. Yo creo que estas fundamentalmente son las recomendaciones más importantes que podemos llevar a cabo, y si hay algunas preguntas, si podemos discutir sobre algún aspecto, pues lo vamos a hacer. Sí, yo creo que ha sido muy interesante lo que tú has planteado esta tarde. Realmente mientras hablabas, reflexionabas sobre varios de estos elementos y por supuesto que todos estamos atravesando por uno u otro. Hay varias preguntas que he tratado de sintetizar porque realmente son hartísimas. ¿Qué hacer en casos de teletrabajo? ¿Cómo enfrentar el tema del teletrabajo y combinar las actividades adicionalmente con los niños? ¿Cómo enfrentar con las personas de la tercera edad este momento de encierro? ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué pasa si hay personas que tienen intento? ¿Qué hacer con personas que tienen intento de suicidio? Nos preguntan qué hacer con las personas que están en estado de vulnerabilidad. ¿Qué hacer con las personas que están en estado de vulnerabilidad, que viven del día a día, que no tienen recursos ni siquiera para la alimentación? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a aquellas personas? ¿Qué hacer cuando las personas viven solas y lejos de la familia? Son las principales preguntas que han hecho en este momento. Y una también que existe, ¿cómo ayudar a las personas con dependencia de drogas, alcohol y otras sustancias tóxicas? Bueno, hay muchísimas preguntas. Sí, Yo sí. empezaría por una que me llamó más la atención, y es aquellas personas que viven el día a día. Nuestro país, por su condición económica y por su alto índice de pobreza, vive circunstancias que no viven otros países, a pesar de que hay pobreza en todo el mundo. Pero aquellas personas que no tienen un ingreso económico que les permita solventarse durante el encierro, necesariamente se ven abocadas a salir. No se les puede obligar ni exigir, porque cómo comen, cómo se alimentan. Yo creo que una de las principales recomendaciones, no sé hasta qué punto el ministerio o instancias de gobierno o algunas organizaciones puedan tener un acercamiento hacia esas personas para sensibilizarlas, no necesariamente para que se queden en casa, porque es muy difícil obligarles a estar en casa cuando no tienen para comer. Pero estas campañas de sensibilización es para que tomen medidas de protección, tengan mayor cuidado y dotarles de algunas insumos, algunas herramientas que les permita protegerse frente a esta situación. No sé si insertarles en alguna actividad, es muy difícil, es un problema macro, en alguna actividad que les permita, dentro de sus mismos hogares, poder realizar alguna actividad que les genere ingresos económicos. O determinar ciertos espacios cuando se genere esta actividad en determinados lugares, en determinados sitios, tomando las precauciones. Las redes sociales pueden ayudar también a promocionar las acciones o los productos que estas personas pueden estar elaborando, y ahí la ayuda de la comunidad es importante. Entonces, es un problema bastante difícil, pero yo creo que la formación, el sensibilizarles y el ayudarles con insumos que les permita proteger sería una buena alternativa para evitar mayor número de contagios y que pongan en riesgo la vida de estas personas. La cuestión del teletrabajo me parece una opción bastante importante. Yo creo que el mundo, después de este impacto que ha sufrido, se va a ir orientando más hacia esta modalidad de trabajo. Yo creo que esta es una buena oportunidad para aprender, es una buena oportunidad
Si bien es cierto que nos han privado del contacto social hacia los demás seres humanos, pero esta opción contribuye y favorece en gran medida a ciertas familias, a ciertas personas y a ciertos hogares que en muchas de las ocasiones tienen que dejar, por ejemplo, abandonado a sus hijos, porque ahí es cuestión de organizarse dentro de casa. Mientras el padre o la madre está optando por esa opción, los padres o madres deben ya generar una agenda o generar un sinnúmero de tareas en donde ya los niños, mientras papás trabajan, también estén insertos en alguna actividad productiva para que no se conviertan en un factor que interfiera a este proceso. Entonces yo le veo como una posibilidad bastante importante y que se va a fortalecer independientemente de que superemos esta pandemia, porque esta es una posibilidad frente a condiciones de inseguridad y de otras situaciones, porque de acuerdo a los pronósticos me parece que este proceso se va a alargar muchísimo y nosotros debemos estar preparados para ello, sin necesidad de alarmar, sin interés de generar pánico en las personas, pero debemos estar preparándonos hacia un periodo de aislamiento mayor del que está previsto. Y para ello hay que buscar estas opciones. Por eso es que lo que tú has generado a través de estas conversaciones me parece una acción de aporte importantísimo a la comunidad. Gracias. ¿Y el resto de preguntas? Sí. Ya, si me las repites, por favor. Ya, bueno, recuerdo una pregunta de los adultos mayores. Sí, ¿qué hacer con las personas de la tercera edad? ¿Cómo lograr trabajar con ellos? Bien, primero, lo fundamental es no alarmarlos. Si bien es cierto, es un grupo muy vulnerable, pero sabemos que de acuerdo a los estudios, no solo es una población vulnerable los adultos mayores, porque inclusive en base a las estadísticas existen niños y la población en el país que más afectada se encuentra y en donde ha habido más mortalidad es en la población de 20 a 40 años, que es una población mayoritaria. Entonces, primero, no asustarlos, no alarmarlos, haciéndoles pensar que ellos son los candidatos posibles a que produzca algo fatal por el contagio. Que al igual que cualquiera persona de menor edad, tienen los mismos riesgos y lo importante es orientarles, darles la información. El segundo elemento es mantenerlos en actividad. Yo creo que es un grupo en el que más necesita la actividad física y actividad, estar activos. Por ende, una forma de ayudarles es hacer rutinas de caminatas dentro del mismo espacio donde tiene, de actividad física de acuerdo y en función de la edad y la condición física en la que estén. Trabajar mucho la parte de actividad mental, el uso de crucigramas, el utilizar el ajedrez, el juego de damas chinas, el juego de cartas. Todas esas actividades, el de rompecabezas, actividades manuales son importantes para ellos. Pero lo fundamental es mantenerlos activos, pero no caer en el extremo, porque muchos de los padres también, y ese es otro aspecto que viene como recomendación, frente a esta situación se han sobreexagerado. Les han puesto unas rutinas de todo el día al punto que los niños llegan a la tarde y a la noche y llegan saturados con cantidad de actividades. La idea no es crear muchísimas actividades, la idea es crear actividades significativas. También necesitan tiempo de ocio, tiempo de diversión, tanto los como los adultos mayores. Entonces, no es mantenerlos ocupados todo el tiempo, sino hacer actividades significativas, actividades que enriquezcan, actividades que contribuyan a su desarrollo. Y otro elemento importante con los adultos mayores es el soporte afectivo. Son tres aspectos. Primero, el tranquilizarles, el contextualizarles sobre la situación, ayudarles a que tomen las medidas respectivas dentro de casa, hacerlos sentir útiles, porque muchas de las ocasiones, muchas familias los ven como una carga y creen que por la edad que tienen no pueden colaborar en nada, hacerlos partícipes de muchas actividades en función de su edad y de la capacidad de lo que puedan hacer. Segundo, mantenerlos en actividad. Si hay rutinas de ejercicios que se puede hacer físicos con ellos. Y el tercero es la actividad cognitiva, psicológica, mental, una serie de juegos que inclusive los podemos bajar desde internet, en donde la mente del
adulto mayor esté ocupada en algo productivo y no en escuchar todas las situaciones que el entorno le está generando. Y el otro elemento es el soporte afectivo, saber que se sienten respaldados, se sienten apoyados, se sienten queridos, se sienten útiles, se sienten amados por los demás miembros de la familia. Chévere. La otra pregunta es, ¿cómo ayudar a las personas con dependencia a drogas, alcohol u otros elementos tóxicos? Sí, esto es un tema bastante complejo porque obviamente siempre he dicho que las personas que tienen adicciones no pueden ser ni tratadas en casa por la familia ni únicamente por un profesional. Ellos requieren de centros especializados para que les proporcionen esta ayuda. Si hay algún miembro de la familia con alguna adicción, el soporte afectivo, el soporte emocional es el único que puede ayudar en casa. De ahí, dependiendo del nivel y el grado de adicción que tengan y del tipo de droga a la que tienen adicción. Entonces digo, es un tema bastante complejo porque si no hay un soporte familiar o afectivo importante, el joven no va a permanecer en casa porque su dependencia lo obliga a salir. Y como es un grupo vulnerable y por lo general, por su condición, no adopta las seguridades, es un elemento de riesgo, no solo para él, sino para la familia. Por eso es fundamental. Ahora, yo sé por la condición económica con la que atraviesan muchas de las familias, que es imposible para ellos insertarlos a centros especializados para atención. Y ahí sí se convierte en un serio problema. Lo que la familia debe buscar es mantener todas las seguridades, todas las protecciones del caso y proveerle de la seguridad y protección del caso a él. Lo fundamental es velar por su alimentación, velar por su seguridad y velar por el soporte afectivo. Es lo único que se podría hacer porque encontramos limitaciones bastante importantes en este sentido cuando ya hablamos de adicción. 2 o 3 preguntas finales. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar a las personas que viven solas? Ya. No solo es un caso, existen varios casos de ellos. Una de ellas es mantenerse el tiempo ocupado en algo. Porque las personas que viven solas, si mantienen una vida sedentaria y rutinaria, prácticamente van a tener un caos en la parte psicológica, emocional y física. Entonces, ellos se ven mayormente obligados, porque en las familias donde viven varios miembros, alguno de los miembros se convierte en un soporte para ellos. Pero al estar solo, la persona tiene que establecer una agenda, un horario de actividades y tiene que ser muy disciplinados en ellos. Entre esas recomendaciones está la actividad física nuevamente, la lectura. Hay que buscar obras, si es que no se las consiguen de manera física, hay que buscar libros virtuales, libros digitales, que hablen sobre el desarrollo personal y que logren y establezcan nuevos aprendizajes. El ejercicio y estos dos elementos dan un soporte y una contención psicológica bastante importante para no enfrentar ese proceso de soledad. En estas personas es mucho más recomendable que no se dejen bombardear por la información de las redes sociales y de la televisión. Estas personas son las que más deben o las que menos deben mirar televisión y mirar noticias, más que sean las necesarias, que le permita estar al día acerca de las disposiciones que se emanan a través del gobierno, ¿sí? Y el otro, mantenerse en contacto a través de las redes sociales con sus familiares, allegados o amigos, que les puedan ayudar, ¿sí? Entonces, estas son las personas que más necesitan del soporte de las redes sociales. Si pueden hacer un chat o pueden hacer vía Facebook o Skype o Zoom, una videoconferencia, estos espacios enriquecen y le ayudan a soportar y a tolerar estos aspectos. No debe despreocuparse de su alimentación, de su apariencia física y de su higiene, y deben respetar, a más de la alimentación y la hidratación necesaria, los estados de sueño. O sea, al estar solo y al haber que nadie le controle, por lo general, puede pasarse, hay personas que adoptan la actitud, quiero quedarme durmiendo todo el día y quedarme durmiendo, no sé si es posible,
todo el tiempo que sea y despertar y que todo esto haya pasado. Esa es la actitud de una persona que está con tristeza y que a veces está en soledad. Evitar permanecer todo el tiempo en casa, en cama, y más bien no alterar la rutina que antes de esta crisis se la mantenía. Ellos necesitan también el contacto con la naturaleza. Es fundamental, de ser posible, si las personas tienen o pueden, bueno, en este momento no sería tan recomendable, pero tener una mascota. El soporte emocional de las personas solas lo dan las mascotas. Y se conoce, pues, de acuerdo a estudios, que las mascotas no transmiten el virus. Por lo tanto, hay seguridad de que el contacto con el animal no le va a generar ningún daño. El soporte emocional y afectivo de las personas solas lo dan las mascotas. Así es que, si hay esa posibilidad, sería una buena alternativa. Sí, la otra, tú hablabas al inicio de los temas de violencia contra la mujer y que en estas épocas se incrementa. ¿Qué hacer? Yo digo, no vamos a atear con la violencia en contra de la mujer, pero ¿qué hacer para disminuir estos aspectos? ¿Qué recomendaciones tú nos podrías dar? Bueno, es difícil que un agresor, por el hecho de estar en confinamiento, cambie. Más bien tiene mucho más razones para... La posibilidad, la más acertada, es que la persona que está sufriendo de violencia lo denuncie, haga conocer sobre su condición y sobre su situación de maltrato. Esa es la opción más inmediata y la más óptima que podría dar. Porque no hay otras recomendaciones, no hay paliativos, no hay recetas mágicas, aunque el agresor cambie con un consejo o con alguna acción. Si alguien de las mujeres está sufriendo violencia o agresión por este tiempo de confinamiento, es mejor ponerle un pare de forma inmediata. Y la forma de ponerle un pare es denunciar igual inmediatamente a las autoridades. Las autoridades tomarán cartas en el asunto y evitarán situaciones que pueden ser fatales a posteriori. La última pregunta, ¿qué actividades tú recomendarías realizar a personas que tienen angustia? Bueno, sí es importante utilizar técnicas de relajación respiratoria, relajación muscular y relajación mental. Hay algunas técnicas orientales que pueden ser de ayuda. Por ejemplo, quienes practican yoga, quienes practican tai chi, ¿sí? Y si no lo harían, en el internet, en las redes sociales, encuentran fácilmente páginas donde les enseñan ejercicios de relajación respiratoria, muscular y mental. Estas son las estrategias más efectivas en estos periodos para superar los estados de ansiedad. Segundo, es otro aspecto también cuando yo hablaba de la alimentación, también es nuestros estilos de vida, nuestras prácticas alimentarias. Yo creo que este es un periodo en el cual las personas deben hacer un serio compromiso de cero alcohol, cero cigarrillos, cero drogas. Segundo, alimentación sana, nutritiva, consumir muchos vegetales, ¿sí? Consumir muchos líquidos, evitar el exceso de carbohidratos, de grasas y de azúcares saturados. El exceso de grasas, azúcares saturados y de carbohidratos contribuye a disminuir un neurotransmisor en el cerebro que nos ayuda a estar de mejor estado de ánimo. Hay dos neurotransmisores que nos ayudan a estar con buen estado de ánimo. Es la dopamina y la serotonina. Cuando nosotros consumimos excesiva cantidad de café, excesiva cantidad de teína, excesiva cantidad de alcohol, de azúcares saturados, de grasas, de frituras, el nivel de dopamina y de serotonina disminuyen y nos generan estos síntomas como la ansiedad, como la tristeza, la soledad, el enojo y todo ello. Entonces hay que contribuir más bien hacia lo natural, hacia lo vegetal. Por ejemplo, una forma de ayudar mucho a elevar el nivel de estos neurotransmisores puede ser el consumo de porciones pequeñas de semillas secas, por ejemplo, cacahuates, almendras, ¿sí? Frutos secos, pasas, esos aspectos. También porciones básicas de chocolate contribuyen a mejorar el estado de ánimo. El consumo de frutas como el kiwi
el banano, como la piña. Por ejemplo, la piña es una fruta que contribuye en gran medida a elevar una sustancia que produce dopamina, que se llama noradrenalina, y que nos mantiene motivados con ganas y ánimos de hacer las cosas. No utilizar azúcares saturados, es preferible endulzar nuestros productos con miel u otras sustancias que no sean los azúcares saturados. Si evitamos esto, ¿sí? Hay que consumir leche, hay que consumir quesos, hay que consumir frutas. Estos alimentos contribuyen a mantener un equilibrio químico en nuestro cerebro y a mejorar nuestro estado de salud. De tal manera que si evitamos estos productos y a eso contribuimos con la actividad física, téngalo por seguro que estaremos enfrentando de mejor forma la crisis que estamos viviendo. Carlitos, no sé, ¿algún mensaje final? Bueno, que primero entendamos que la crisis y que el coronavirus es una realidad, pero que hay que adoptar todas las medidas necesarias para evitar nuestro contagio, y sé que juntos y con el apoyo de todos nosotros vamos a superarla. Segundo, no pensemos tan fatalistamente, no pensemos que se acaba el mundo. Es una situación difícil, pero que vamos a aprender de ella y vamos a salir de ella todos si tomamos las sugerencias, si seguimos los consejos y hacemos las cosas bien. Y obviamente, si necesitamos ayuda, hay que considerarnos autosuficientes. Para eso existen personas en las cuales nos podemos apoyar, a las que podemos consultar para tener mayor orientación. Les deseo la mejor de la suerte, quedémonos en casa y sigamos adelante con mucho optimismo, con muchas ganas de hacer las cosas. Perdóname, pero acaban de enviar un mensaje por interno por una pregunta que les parece muy importante, por un problema que existe. ¿Qué hacer con las personas que en estos días han tenido intentos de suicidio? Necesariamente hay que buscar ayuda profesional. El problema de la tendencia al suicidio ya es un problema de orden psiquiátrico. No es un problema que se lo puede solucionar con consejos, porque la persona que ya tiene ese tipo de personalidad, si no recibe el apoyo profesional necesario, buscará cualquier espacio, cualquier motivo, más aún cuando todo nuestro entorno nos da algunos motivos de afectar o atentar contra la vida. Por ende, mi primera recomendación para aquellas personas que puedan estar atravesando esta situación es busquen ayuda inmediata. Lo pueden hacer a través de línea, hay telemedicina en este momento, o pueden llamar por teléfono. Hay algunos profesionales, hay que invertir en ello, que hacen visitas al hogar, a casa, si eso fuese el caso. Segundo, esa persona no puede quedarse sola. Siempre no va a generar o no se va a generar demasiada dependencia hacia ella, pero siempre debe haber alguien de un miembro de la familia que esté pendiente de lo que hace, dónde está y en qué momento está. Si esa persona tiene una habitación para ella sola, es preferible que no la tenga, y que si va a su habitación, por favor, siempre deje la puerta abierta, pero hay que tomar todas las medidas necesarias, porque si no recibe la ayuda, es probable que la persona intente atentar contra su vida, porque no es un problema que pasa con los días, es un problema que solo la ayuda profesional, en muchos casos farmacológica y de soporte psicológico y psiquiátrico, puede solucionar. Bueno, yo quiero agradecerte de todo corazón por habernos aceptado esta invitación. Nos parece muy importante que desde distintos ámbitos podamos contribuir en este momento tan difícil que estamos viviendo los seres humanos en el Ecuador y en el mundo. Creo que todas estas recomendaciones que has dado el día de hoy, tu análisis, tus recomendaciones son muy útiles en este momento que como tú señalabas, estamos en distintas etapas, en miedo, angustia, pánico, etcétera, y realmente nos sirve muchísimo. Solo decirles a nuestros amigos y a nuestras amigas que todos los días a partir de las 5 de la tarde con distintas charlas vamos a continuar. Esta es la 8ª charla que la hemos dado sobre distintos temas que buscamos contribuir en los distintos ámbitos. Y recogiendo tu recomendación, recordarles a todos y todas que a las 9 de la noche todos los días tenemos clase de danza en este mismo espacio de Facebook Live, porque sí,
El deporte es vida y ahora más que nunca requerimos estar en movimiento. De todo corazón, Carlitos, quiero agradecerte y de pronto, no sé si los próximos días sábados podemos conversar en este mismo espacio para recoger opiniones, puntos de vista y preguntas que tengan nuestros amigos. Claro, más bien agradecerte a ti porque con este tipo de actividades y programas estás contribuyendo enormemente a la sociedad, esa sociedad que tanto la necesita. Así es que, más que la felicitación, porque lo único que he hecho es compartir un poco de lo que sé, es a ti por abrir estos espacios y estos canales para estar en contacto con la gente. Gracias, Carlitos. Cuídate mucho tú y tu familia. Te envío un abrazo y un abrazo a todos nuestros amigos y amigas que nos han escuchado y en especial en este momento a todos nuestros amigos de Guayaquil, de la provincia del Guayas que se han conectado. Vamos a salir adelante. Fuerza Guayaquil, estamos con ustedes. Gracias, Carlitos. Gracias. Hasta luego. Gracias también. Hasta luego. Chao.